Tras la huella, orígenes y legado. Un viaje emotivo que rinde homenaje a aquellos que marcan la historia y guían el camino de las generaciones futuras. Dirección y producción general, Verdaderos Orígenes. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Díganme la verdad, ¿cuántas veces corríamos para ser los primeros en tocar la campana? Las corridas en los pasillos de nuestra escuela primaria. Y claro, me encuentro en la primera escuela de la ciudad de Pinamar. En ese momento, escuela número 11, perteneciente a General Juan Madariaga, con dos invitadas de lujo para esta edición de la tercera temporada de Tras la Huella, buscando orígenes y descubriendo, por supuesto, los legados. Bienvenidos, un placer tener a dos Mirtas que forman parte de esta historia. Una docente, Mirta Marra, de aquí, de estos pasillos, de estos lugares, esas anécdotas, esos alumnos, pero también la hija de la primera directora de este establecimiento, Mirta Garbarino, que también tiene el grato placer de estar con nosotros. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, yo hablo de campanas, de pasillos, de juegos en la arena, sí, de correteadas detrás del árbol, porque claro, ahora es como que, si bien hay un árbol histórico en la escuela que se sigue conservando, antes había mucho más, era todo médano prácticamente. Sí, sí, era médanos. Era médano, no había asfalto tampoco. Sí, 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 es real. Y te voy a contar una anécdota. Teníamos una campana de bronce que la tocábamos al iniciar las clases. ¿Los docentes o los alumnos? No, normalmente los docentes. ¿Qué te cuento? Que la robaron. ¡Ah! Bronce, una campana así, valía un montón, sí, siempre. Ay, la desesperación de Tití cuando le robaron la campana, Tití la mamá. Mi papá era médico y había fundado una escuela en Madariaga y le habían regalado una campana. Y le dije, papá, ¿me prestás la campana? ¿Me prestas? Me prestás la campana, cuando podamos comprar una te la devuelvo. ¿Qué te cuento? Me la robaron también. ¡No! Encima tenía la inscripción de mi papá, de la escuela. Ay, para decirle a mi papá lo que nos pasó. Aparte dejaste sin campana la otra escuela. ¿Sabés la historia de esa campana? Porque mi mamá nunca supo, toda la vida pensando, sí, ¿quién me robó la campana? Y en un programa de televisión que la citaron a ella y a sus primeros alumnos, que ya eran muy grandes, ahí le confesaron quién le robó la campana. Ay, bueno, sí, ¿quién fue? No me acuerdo bien el nombre de uno de ellos, porque hace tanto... Pero fue un alumno. Ahí sí, fue un alumno, y ahí ellos tuvieron que decirle realmente quién había sido. Ay, no, fue una tragedia. Por eso cuando dijiste de la campana, digo sí. Por eso digo, ahora los chicos sacan turno, porque claro, si los docentes solamente tenían la exclusividad del toque de campana, imagínate que los chicos todos soñamos, ¿no?, con eso. Realmente. No, era fantástico. Eran pícaros. Un poquito subidos de tono algunos, pero eran pícaros, pero no eran malos. Eran sanos, esa picardía sana, ¿no? Yo tenía uno, el Colorado Chubero, divino, pobrecito, murió muy joven, que me decía, señora, si me deja ir hasta el kiosco le traigo un chocolate. Me extorsionaba. ¿Vos no cedías? No. Y se me escapaban en los recreos a tomar mate a la 42. Sí. Que era un barrio de Pinamar, Sociedad Anónima, donde vivían muchos empleados de Pinamar. Claro. Así que en el recreo se iban a casa, tomaban unos mates y volvían. En esa época, nosotros tuvimos, mi mamá, que vino en el 49, con la escuela creo que en el 50 empezó a funcionar. Yo nací en esta casa, para mí es mi casa. Claro, eso quería preguntarle, ¿no? Porque ¿cómo fue su llegada en tu casa? Bueno, si naciste prácticamente acá, me imagino que viniste en brazos de mamá. Mi mamá vivía, Tití Garbarini vivía en la escuela. Sí. Estaba acá nomás.
Estábamos acá atrás, justo de la vivienda, ¿no? Porque mi mamá no daba abasto, ella comenzó sus actividades con 27 alumnos. 10 creo que eran de acá, de Pinamar, y 17 eran extranjeros, eran italianos, que no sabían hablar castellano, no sabían en qué grado estaba. O sea que mi madre tuvo que ponerlos en distintos niveles y no daba abasto. Ellos ¿Con cuántos docentes? Ella era la única, estuvo como 10 años. Sola estuvo mucho tiempo. Muchos y después años. cuando yo vine, en el 61 éramos 3. Claro. Pero teníamos todos los grados. Claro. Y ella tenía la dirección y la secretaría. No daba abasto. O sea, Y aparte en deporte, esta actividad de auxilio, todo. Ella me llevaba, me ponía con el que se portaba mejor. Por eso te digo que era muy doméstico todo en esa época, porque éramos una familia. En realidad Pinamar era una familia. Sí, el carrito de ella estaba en el recreo con los chicos. El que se portaba mejor me sentaban al lado, ¿no? Ah, tuviste un montón de niñeros entonces. Sí, y además yo quería tener un hermano o una hermana. Y mi madre, no sé, hay vocaciones docentes, pero como la que de mi madre nunca, la verdad, he visto. Y ella era todo, a mí me crió prácticamente una niñera. Y bueno, realmente fue una época que mis hermanos fueron sus alumnos. La promoción primera, que tuvieron desde primero a sexto grado con ella. Y fue un vínculo tan grande con ellos, que ella sabía las vacunas que le faltaban, quién tenía fiebre, todo. Yo le tenía celos, porque... Me imagino. Amó tanto esos chicos que realmente cuando ella muere, descubro en el cementerio una placa que dice a nuestra maestra madre, con un corazón rojo. Y realmente cuando ella se jubila, me fue siguiendo los pasos a Madariaga, que yo vivía en Madariaga cuando me casé y formé mi familia, y durante toda su jubilación, todos los años, para el Día del Maestro, le llevaban ramos de flores, tarjetas, no podían despegarse ni ella de ellos, ni ellos de mi madre. Qué impresionante esto que decís, ¿no? Bueno, se había convertido en una gran familia. Sí. Esto de decir, bueno, tenía hermanos, no eran por ahí de sangre, pero sí eran de compartir, compartir el corazón de madre, el corazón de maestra. Porque además me acuerdo cuando almorzábamos, siempre había un chico que compartía la mesa con nosotros, porque venían a caballo, venían de Ostende, ¿te acordás, Mirta? Sí. De los médanos, de otros lugares, de Ostende, y siempre había un chico almorzando con nosotros. Éramos toda una familia realmente así. ¿Y cómo recuerdan esas primeras aulas, no? Porque hoy vemos una escuela hermosa. Vemos incluso que está rodeada de muros, todos pintados, no se escapaban. Ahora está todo cerradito, ¿no? Te iban a comprar y te chantajeaban con un chocolate. Pero ¿cómo era antes? Cuando yo vine a ver si nos acá, imagina. era un aula, la dirección y la casa de Titi. No había más nada, era un aula. ¿Y alrededor cómo era? Médano, pero arena por todos lados. Yo jugaba en las plantas, trepaba las plantas. Sí, arena por todos lados. Fue así. Sí. No, era, no sé. Mi marido pasaba por acá, por esta calle, era de tierra. ¿Ya estaba abierta la calle? La calle estaba abierta, sí, pero era de tierra, de claro. arena. Y mi marido tenía que pasar porque abría el banco en la esquina. Él abrió el Banco Show. Exacto. El primer banco que hubo en Pinamar. Y un día me dice Nelly Schlegel, ¿te acordás? Sí, fue mi maestra también. Bueno, Nelly me dice, ay Mirta, no sabes, pasó un tipo churrísimo por la vereda, cerca del mediodía cuando entramos después de la campana. Así le digo, mostrámelo. Yo sabía que era porque nos conocíamos todos. Claro. No sé si éramos 1000 habitantes. Sí, era un... No creo Vos ya sabías quién era el churro también. No, obvio. No, yo recién casada. Ay. Calcula. Bueno, a ver, cuando pasó mi marido, ay, te digo, tenés razón, qué bien que está. Le invité a cenar a mi casa. Ay, sos terrible. Ay, cuando vio me dice, desgraciada,
me mentiste, me hice de todo, dice así que el churro era tu marido. Y este caramelo me lo como yo, decía vos, ¿no? Y claro, había que mostrarlo. Bueno, esas anécdotas nacieron también acá. Que mi madre los ponía en penitencia porque no daba abasto con todos los niveles, Claro. con todos los chicos. Entonces, bueno, no sabía quedar sola, porque era ella todo, cooperadora, portera, limpiaba, le educaba a los niños. Y los ponía en penitencia. Y mi papá, que tenía la primer fábrica de mosaicos acá en Pinamar, venía y o sea, era que el director, Sí. o el inspector, le decían, los soltaba. En vez de ser como una voz de autoridad, era era... hecho con pinche, que jugaba Claro. partidos apasionados, partidos a la bolita con ellos. Así que fue todo. Bueno, mi muy castigo era doméstico. otro. Yo estaba embarazada y cuando no me podía quedar fuera de hora, porque no me daba el físico. Claro, con Me esa lo llevaba pancita. a mi casa y lo sentaba en el pasto, en el jardín. Todo mojado la cola, no te imaginarás. A Hasta terminar que la no tarea. me daban la lección, no se podían ir. Y le decían a mi marido, ay señor, dígale a su... No, yo no me puedo meter, decía el otro. Hasta que no me daban la lección, no se iban. Vos no sabés cómo se acuerdan De esa clase. actualmente. De esa Justo, clase. me las vas a pagar, me dicen ahora. Me las vas a pagar, lo que me hiciste. Y bueno. Bueno, así que ya te cuento. estamos recordando historias, claro, pero hoy la escuela está a punto de cumplir 80 años. Es decir, estamos removiendo un montón de historias que parecen presentes, ¿no? Porque vienen recuerdos, vienen momentos de emociones. Y viene esto que decías, y me quedo, Mirta, éramos una gran familia, por momentos tenía celos de esos hermanos hasta Y que lo sí. descubrí. Pero sin embargo te convertiste en docente de este lugar y me consta, porque lo dijiste y quiero que lo compartas, ¿qué sentís cuando pasás por esta vereda? Pero me lo contás después del corte, ¿te parece? Vamos a una pausa. Les presento a El Umbral de la Verdad, un libro de sanación, perdón y amor, basado en mi historia, en mi propia historia de búsqueda. Se los recomiendo a todos los hermanos buscadores que van al encuentro de su verdad. Tengan en cuenta que siempre hay que cruzar el umbral, porque la verdad está en algún lado. Les recomiendo este libro, El Umbral. Crúcenlo junto conmigo, que ya lo crucé. Se puede. Hay mujeres que no siguen tendencias, las crean. En Gaby.b Peluquería cuidamos tu estilo como te mereces. Color, alisados, belleza de manos y pies, esmaltado, semipermanente y todo lo que necesitas para sentirte única. Nos encontrás en Jason 497. Comunícate con nosotros al 022 54 41 65 98. Y seguinos en redes, Gaby.b Peluquería. Gaby.b Peluquería. Para mujeres que marcan la diferencia. No quiero salir de este túnel, me quiero quedar, no porque esté renegada de los avances, muy por el contrario, amo esta escuela, está hermosa, pero también nos da esa nostalgia, ¿no? De volver hacia el tiempo atrás, cuando se escuchaba la campana, cuando estaba, y seguramente retumbaba en todos esos lugares baldíos. Y también la primera directora, que se convirtió como en esa mamá gallina, tratando de contener a todos esos polluelos, pero vi un pollito que por ahí tenía que pagar los platos rotos. Digo, no, por ser la hija de la directora, ¿es verdad, Mirta, que no podía ser abanderada por eso? Contame de qué se trata. Fue Porque vos alumna fuiste mía. docente, claro. Fue alumna mía y se la merecía por completo porque no había... Como hija de directora, me no. imagino que todo Bueno, me haciendo peleé las con tareas. Titi. Ajá. Me peleé porque ella no quería, no aceptaba que subiera como abanderada. ¿Y por qué te Porque decía? era la hija de la directora y no había preferencia. Digo, pero no son preferencias. Le corresponde. Tiene las notas suficientes para ser abanderada.
Bueno, me peleé con ella y en contra de ella la subí a banderada. Ah, en contra de la autoridad. En contra de la autoridad subió como Súper abanderada. merecido. ¿Y qué sentiste? Porque vos venías con no. Mamá tenía esos atavismos, viste, culturales, que Sí. bueno, que no podía ser que tuviera algún privilegio. Y lo mejor de esto fue que yo después, fue en el 6º grado, Sí. que allí llegué yo acá en la primaria, con Mirta, que fue un ejemplo Sí. para mí de docente, y la amo. Bueno, cuando fui a Madariaga al secundario, porque acá no había, yo estudiaba mucho porque aparte me gustaba y además no tenía otra cosa que hacer acá. Y tenías una mamá que estaba Y tenía encima, mamá me muy imagino. exigente. Y pertenecí, me pusieron en un cuadro, en el primer año, en el cuadro de honor. Sí. Entonces yo le dije a mi madre, le digo, viste mamá que Mirta tenía razón, porque ahora estoy en el cuadro de honor, o sea que me merecía lo que ella pedía. Y bueno, y así fue. Ella siempre tenía, o sea, la tuve como docente y no me fue bien tampoco, porque tuve notas muy bajas, siempre con eso de que la hija de directora no tenía que pasar desapercibida y bueno, esas cuestiones de ella. Pero bueno, como madre fue excelente y bueno, me crió prácticamente una niñera, porque yo en esta escuela aprendí acá, nací acá. Claro. O sea, primero fui a nacer a Madariaga, obviamente, porque no había acá ningún hospital ni clínica, pero aprendí a caminar, aprendí a jugar. Estas paredes tienen toda mi historia. Tal es así que yo, cuando salgo a caminar, camino todos los días en Pinamar, tengo que pasar por acá. ¿Y qué tengo que hacer? Y tenés un ritual, sí. Sí, toco la pared porque es como que me da energía, como que es mi historia, como es, me emociona esta escuela, es parte de mi vida y una parte muy importante de mi vida, es así. No, y aparte la viste crecer, porque Sí. naciste, pero vivís cerquita, y viste cómo fue avanzando con el tiempo. ¿Qué te generaba eso internamente? Porque realmente mi madre luchó mucho para que se gestionara este edificio. Mi padre donó todos los pisos y le estaba haciendo los pisos al señor Vigil, a Constancio C. Vigil, que tenía un chalet en el Golf, director de Villiquen. Entonces mi madre aprovechó esa beta y fue a verlo para ver si él era gustoso de apadrinar esta escuela. Y así fue. Claro. Y por años enteros mandó pizarrones, tizas, los libritos de cuentos. La cantidad de material que mandó Constancio Vigil acá a la escuela. Qué lindo era que cuenten tremendo. esta faceta, porque por ahí decimos, sí, tiene el nombre Constancio C. Vigil. No, Pero no, ¿quién bien fue? merecido. ¿Quién fue? Me encanta porque ya empezaste a rumbear quién era. Claro, era director de Villiquen. Claro. No sé cómo se llamaba la editorial, no me acuerdo. Pero Era bueno, Villiquen. pero la cantidad de material que Sí. envió, pizarrones, libros, material de geografía, Mapas. mapas, pero mapas, Sí. muchísimas cosas. La Sí. verdad que no me acuerdo todo, pero muchísimas cosas. Yo recuerdo Por que- muchos años. Me acuerdo que en el verano, porque acá no había muchos chicos, yo tenía mis amiguitos que eran de Rigoberto Llanes, que fue como un padre para mí, divino, Rigoberto Llanes, padre de Chiquito y de Gustavo Sí, Llanes y de Ana María. Y Que fueron bueno, todos alumnos míos, los tres. Claro, yo me acuerdo que él quería tener una nena y tenía Sí. varones primero. Entonces me pasaba a buscar, porque trabajaba para Ubertali. Claro. Y vivían allá arriba. Y él repartía en el Golf, me acuerdo de las flores de la primavera, que yo subía al camioncito, me pasaba a buscar todos los días. Me acuerdo que me agarraba de una barra en un camioncito gris que se sonaba mucho a chapa y me llevaba por el Golf a repartir su mercadería, bueno, y yo jugaba con los chicos, con sus hijos. Más hermanos. Más hermanos, sí tuve eso, y jugábamos mucho a los indios acá, frente que había un bosque. Y Es que fue había tan lugar lindo. para jugar, porque era todo bosque. Sí, El sí. olor de yo me acuerdo de Pinamar. Sin los de reparos, digo, ¿no? De perfumes. que hoy tenemos miedo por todo, ¿no? Sí. Antes éramos más libres. Me acuerdo porque no había televisión, nada, jugábamos todo el día. Y lo que sí me acuerdo de Pinamar, de esa infancia, es
el olor de los eucaliptus, que todavía sigue, Sí, el sí. olor de los aromos. Y sí, en agosto era todo amarillo. El polen por todos lados, me imagino. Todo amarillo. Y las cotorras. y Los cuando acacios tenías trinervis. el silencio de los otoños, que me encantaba. Me encantaba aparte porque yo tenía más chicos para jugar. Claro. En el verano se iban todos. Así que sí. ¿En qué cambió la escuela en ese paso de ser de General Juan Madariaga ya pertenecer a ser propiamente el partido de Pinamar? No, Bueno, fue progresando como todo en Pinamar. Sí, nada más. Fue creciendo. pero con las los nuevos maestras docentes. de Madariaga lo usaban como puente de escuela. Era como un paso al siguiente, ¿cómo te puedo decir? Al siguiente lugar. No entraban directamente en las escuelas de Madariaga. Este era un paso previo. Claro, porque era considerada rural en ese Claro. momento. Sí. Entonces, de ahí pasaban a Madariaga. Cuando pasó a Madariaga, seguimos tal cual. Para mí no hubo diferencia. No, fue No, creciendo, ninguno. sí, realmente. No. Y ahí, bueno, fue creciendo todo alrededor, ¿no? ¿Cómo se fue Ah, no, vistiendo? eso sí. ¿Cómo se fue vistiendo el barrio alrededor de la Me escuela? acuerdo cuando vino el primer televisor, que no sé si habrá sido el primero o cuál, pero blanco y negro, ¿no? Sí, en el 60 Y la cantidad de algo. gente que vino a mi casa, yo era chica, Sí. Claro, a porque- ver, pero aparte no se veía bien, hacía toda una Sí, Con tenía antena. que estar moviendo la Papá, A los antena. movía la gritos. antena, Algunos y le mi ponían papá una le- papa. Sí, Sí, no, se no, veía no. la caldera del diablo, el amor tiene cara de mujer, qué sé yo, bonanza. El combate, zorro. El zorro. Bueno, actualmente seguimos con el zorro. Seguimos con el Pero zorro. claro, estaba en tu casa, que era ya Sí. como la casa del pueblo. Sí, Entonces, sí, si le sí. llegó a la directora, veían todo, Porque me se imagino. reunían, yo me acuerdo que se reunían las familias, generalmente, bueno, antes de que yo naciera estaba Buccelli con su señora. Que también fue alumno mío. Exacto. Carlito Travieso, Buccelli. ¿no? ¿Quién más? Más o menos. Ah, más o menos. Después Rigoberto Era Llani con era el Alicia. galán, Mirá, el mirá. bonito, Sí, porque era bonito. sí. Y bueno, se reunían porque a los fines de semana porque no había otra cosa realmente. Y después íbamos al cine los domingos. Claro. Que se Porque comenzaba estaba con- Rinaldi, Coco. en Sí. la boletería. Sí. Y no había sillas como en los cines, No. eran bancos largos. Y Sí, que te los- llevabas el sanguchito, Sí. así que era un ruido a papel a todo cuando pasaban la película. Sí, Coco, de Primero hecho empezaba recuerdo con que... Sucesos argentinos, ¿te Eso. acordás, Nil? Sí, Y el después- caballo, ¿viste? Claro, El Coco nos ha caballo contado de que hasta Sucesos cuando hacía la Argentinos. limpieza encontraba hasta huesos de pollo porque se llevaba en el Sí. taparcito Sí, y no. comían esas anécdotas, que eran los chicos de esta escuela, ¿eh? Sí, Es una gran sí. mayoría que se Ahora, metían de incógnito Realmente para... sí, fue así. Además, yo siempre pienso el esfuerzo que hicieron los pioneros de Pinamar, ¿no? Ay, sí. Con el apoyo del señor Bunge, porque mi padre la fábrica se la donó, fueron como socios al principio, y el señor Jorge Bunge le donó la fábrica de mosaicos. Y todavía conservo una copa de cristal del casamiento de mi madre con mi padre, que el señor Bunge le regaló. Y bueno, eran épocas muy difíciles porque aparte, yo me acuerdo del tren, por ejemplo, hoy recordaba, mi madre se dedicó a la escuela toda su vida, ¿no? Y yo después de grande lo comprendí. Y por ejemplo, estaba todo el día abocada a la escuela y tenían reuniones de perfeccionamiento, no sé, en el Consejo Escolar de Madariaga. Claro, Y a tenía que veces viajar. no se podía ir en auto porque no había asfalto. No, no estaba en la ruta. Y se inundaba en las épocas de las inundaciones, entonces íbamos en el tren. Y El veníamos tren de iba noche. levantando oleaje Parecía un en las barco. vías, iba por las vías levantando oleaje, Sí. todo inundado. Era fantástico. Era Era una de noche, aventura qué ir sacrificio en el era. tren. Y eso ha cambiado, porque ahora ya tenemos una ruta asfaltada, hay cosas que han ido progresando Sí. y la escuela también ha ido progresando. Yo quiero saber cuántas aulas tiene en la actualidad, Ay, no quiero sé. saber cuántos alumnos hay en la actualidad, qué proyecta para este 80 aniversario que está ahí a puntito de cumplir, pero lo vamos a hablar porque esto
nació en algún momento en el corazón de una directora, una docente que también formó, pero esto ha dejado un legado y sigue dejando un legado, así que en el próximo bloque vamos a estar hablando también con la nueva directora, la que hoy se hace cargo y está escuchando todo el origen de cómo nació este Constancio C. Vigil. ¿Alguna vez sentiste que la vida se te está pasando y no estás cumpliendo tu propósito? ¿Y estás tan acelerado que no podés frenar? Mi nombre es Cecilia Molina, soy autora de Temporada de Colibríes, una novela introspectiva, reflexiva, espiritual, que cuenta a lo largo de 10 capítulos la historia de Valeria, una mujer profesional, pero que de tan acelerada perdió su norte. Se refugia en la costa, en el verde, en una cabaña, y se reconcilia con ella misma, con Dios y fundamentalmente con su propósito. Así que te invito a que te sumerjas en este libro. La música que te enamora. Paso de mi amor. Que te inspira. Y nunca he estado solo. Que te levanta. Que te lleva a ver las cosas desde otra perspectiva. Todos tus sueños y todas tus metas con amor las lograrás. Las encontrás en Enfoque.ar. Otra mirada. Y llegamos al tercer bloque y miro estas imágenes que por supuesto estamos compartiendo con ustedes, de esas primeras alumnas, esas primeras docentes, la primera directora, docentes que después se fueron sumando, otras docentes que tomaron ese legado y dijeron, ¿por qué no? Fui hija de la primera directora, ¿por qué no venir a dar la clase? ¿Y por qué no cumplir mi ritual de tocar, ¿no?, las paredes por la vereda cuando paso? Escuchando toda esta historia y siendo parte hoy de este legado y tomándolo con mucho orgullo, está Mariana Gallardo. Ella es la actual directora de este establecimiento. Bueno, primero bienvenida y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer recibirla. ¿Qué sentías cuando escuchabas? Porque capaz que no conocías el origen, ¿o sí? Contame. Sí, la verdad no conocía la historia y a medida que fui estudiando, conectándome con exalumnos, ex-docentes, me doy cuenta que es un patrimonio cultural, ¿no?, de la ciudad que hay que revalorizar, digamos, ¿no? Y resguardar también, y ¿no? resguardar la memoria institucional, que es tan importante. Recién las escuchaba a las dos. La verdad es apasionante la historia, ¿no? Es un semillero de los pioneros de Escuchamos la campana. Sigue habiendo campana todavía. No se la robaron. Sí. No, para nada. No, y ahora, las tocan los docentes y los niños también. Ese seguro fue un niño por la manera de tocar. Porque digo yo, eso nos pasaba a todos, creo, ¿no? Cuando éramos niños. Querían tocar la campana. Que queríamos tocar la campana. Sí, ahora pasa lo mismo, igual. Lo mismo que arriar en la bandera. Sí, era un lujo. Tenías que portarte bien. Te lo tenés que merecer, sí, obviamente. Es con los símbolos patrios, algo tan importante, obviamente, sí. Bueno, sabemos que a lo largo del tiempo las cosas van evolucionando, Mariana. Bueno, las chicas también, ¿no? Y tristemente hay cosas que nos dan nostalgia porque se han ido perdiendo, ¿no? Hoy escuchamos la campana y nos da un placer inmenso, pero hay muchas que tienen timbre. Ya no hay campana, ¿no? ¿Qué otras cosas sigue conservando la escuela 1 en este caso? En ese momento era 11. Yo hablaba de los pasillos, pero claro, ni pasillos había en ese momento, ¿no? Había un aula, ¿no? Únicamente. El árbol está. El árbol está, el árbol sí, lo conservamos. Igualmente, está en un cantero en donde ya no
cabe más. Las raíces están queriendo salir. Pero la verdad que sí, es un árbol histórico. Y bueno, ahora tenemos 24 secciones, con 2 turnos, turno mañana, turno tarde. Y la verdad lo que queda todavía, lo que se ha conservado es la familia, ¿no? Hay 3, 4 generaciones que eligieron esta escuela y es algo, la verdad que sí, emocionante, ¿no? Que la vuelvan a elegir para sus nietos, para sus hijos, es la verdad admirable y para mí es un honor, ¿no? Tal cual. Llevar, digamos, a cabo el legado que dejaron estas mujeres. Qué lindo, ¿no? Eso que decís, ¿no? Y aparte estar emocionada porque sí, ellas, me imagino, ¿no? Que no es lo mismo empezar a sembrar, trabajar la tierra, esperar que el fruto eche raíces y se ver lo visible. Hoy quizás nosotros estamos viendo ya todo lo visible, pero hay mucha gente que trabajó la tierra. Claro. Y qué lindo, me imagino vos, Mirta, ¿no? Ver que el legado está en buenas manos. Ay, seguramente, por supuesto. Por supuesto. Cada vez que he venido por algún acontecimiento me han recibido muy bien y hemos charlado un montón, así que no me puedo desprender del todo. Es que me parece que nunca se desprende uno, ¿no? Mirta, vos en tu caso... Nunca, porque esta es mi casa, realmente la siento así. ¿Por eso decidiste venir como docente? Sí, por supuesto. Y muchos años estuve viviendo en Madariaga, porque yo, hasta los 12 años estuve acá, luego me fui al secundario y después me fui a la Universidad de Buenos Aires y inmediatamente me casé, formé mi familia allá, pero yo nací acá y ahora elegí morir acá, porque amo este lugar, amo Pinamar desde el corazón. Y aquí voy a morir, elegí este lugar para vivir, así que estoy acá viviendo. Bueno, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esas palabras y sobre todo en un lugar donde la vio nacer. Creo que tenemos ese privilegio, ¿no? De elegir y seguir custodiando, como bien decías, la memoria de estas instituciones que fueron las primeras. Fue la primera escuela donde, muchos han salido, ¿no? Siendo profesionales, siendo personas de bien, siendo padres, siendo madres. ¿Y qué se espera para este nuevo aniversario, que es número redondito, no? Sí, 80 es un montón. Bueno, el 27 de enero del 2027 cumple 80 años la escuela, así que este año estamos desarrollando varios proyectos, ¿no? En estas vísperas, como por ejemplo encuentro entre exalumnos, exdocentes, ¿no? Como para volver a revisar nuestras fotografías, escuchar música de la época, juegos de la época, ¿no? Recién hablábamos de que hacían competencias de bolitas. Sí. Está con las figuras del mundial, ¿no? Ahora la soga también saltaba. El elástico. El elástico. En mi época se jugaba con las figuritas, digo yo, ahora que están con el tema del mundial. Las piedritas. Tenía que ser la rayuela. Sí, es verdad, la rayuela todavía se sigue usando, la soga también. Las bolitas menos, pero es algo que hay que recuperar, trabajar con los niños, ¿no? Son niños que por ahí ahora viven una virtualidad, con pantallas, y el hecho de que estén acá en la escuela son horas en donde están frente a frente, se pueden mirar, jugar, ¿no? Y no están detrás de una pantalla. La verdad que es valorable esto de este espacio en donde es un encuentro, en donde se miran a los ojos, donde comparten vivencias y sobre todo aprender a convivir, ¿no? Tal cual. Es tan necesario en nuestra sociedad. Y además de estos proyectos que están desarrollando, ¿no? A lo largo del año, me imagino que se puede sumar la comunidad, porque es como el cumpleaños, no digo de Pinamar, pero prácticamente, porque ya esta escuela está antes incluso del propio aniversario de lo que tiene que ver con el partido de Pinamar. ¿Están sumando? ¿Cómo pueden hacer? Porque queda en enero y me imagino que se tirará la casa por la ventana, como se dice habitualmente. Sí, tenemos proyectos de murales, ¿no? Que lo vamos a comenzar próximamente con estudiantes, con docentes y también con invitados, con muralistas que ya han participado para el 75 aniversario, por ejemplo.
Después, bueno, hay un proyecto para trabajar con la Asociación de Museo de Pinamar para hacer en el hall de entrada una línea de tiempo, un vinilo con una línea de tiempo y, bueno, fotos de la época. Como tienen varios edificios históricos de Pinamar, el Hotel Playas, el Hotel Viejo Ostende. Así que, bueno, la idea es revalorizar la historia de esta institución y de Pinamar, porque la verdad que está en el corazón, ubicada en el corazón de Pinamar, ¿no? Y es el corazón, parece, ¿no? Que sigue latiendo, que sigue viviendo, recordando, ¿no? Esos primeros días, esos primeros inicios. ¿Qué no tiene que faltar? Ahí le pregunto a Mirta. ¿Qué no tiene que faltar? Como sugerencia. Acá en cuanto a la comunidad de Pinamar. Y en cuanto a ¿por qué no el cumpleaños? Al festejo, a la celebración. Sí, queremos ideas, queremos festejo. Que venga festejo. toda la comunidad de Pinamar, que venga todo el mundo, que no entren. Sí, descarto que aman Pinamar igual que la amo yo. Claro, o sea, que no sean tibios. Yo creo que sí que va a responder la gente, porque este lugar es emblemático, es un lugar, es histórico acá en Pinamar, o sea que yo me doy cuenta porque voy a un supermercado, por ejemplo, y un chiquito y un abuelo le dice al nieto, esa es la señora, es la hija de la que fue maestra, o sea, van transmitiendo lo que fue Pinamar y lo que dejó el legado de mi madre, y realmente eso me llena de orgullo, realmente. ¿Cómo fue que se eligió este lugar? Lo donó el ingeniero Jorge Bunke a este terreno, creo que tengo entendido así. Sí, Pinamar Sociedad Anónima. Claro. Pinamar Sociedad Anónima. Pinamar Sociedad Anónima. Porque antes daban clases, ¿te acordás? La señora de O'Connor. Mi mamá empezó dando clases en la comisaría. Sí, claro. No había, claro, por eso me gusta que... donde decía Mirta hoy. ¿Viste dónde está el hotel... ¿Arena? El Hotel Arena, claro. Sí, el Arena. Sí. Detrás del Hotel Arena estaba la comisaría. Sí. No había calle. Es verdad. Estaba la comisaría. Y tampoco había sido como una formalidad, empezamos una escuela, sino que alguien a ver, chicos que estaban ante la necesidad. Empezó con las gestiones y bueno, fueron... Pero empezó ahí, en la comisaría, no teníamos local. ¿Por qué viene la pregunta? Porque muchos en Pinamar se preguntan, ¿por qué el aniversario de la escuela 1 cae en enero? Sí, realmente. La verdad no lo sabemos, eso no sabemos por Desde qué. que se empezó a gestionar la cuestión del terreno y la edificación debe pasar por ahí. Deben haber puesto la piedra fundamental. Claro. Y después siguieron. En verano, que por ahí era donde más movimiento había gente en el verano. ¿Y después cuánto que ha trabajado la gente por las kermeses que hacían? ¿Cómo Claro. colaboraba la gente de Pinamar? Muchísimo. Eran las fiestas que se hacían en esta escuela para el 9 de julio, el 25 de mayo, lo que sea. Era toda la comunidad de Pinamar pasaba meses organizando, trayendo. ¿Cómo colaboraba la gente? No estabas en una fiesta si no estabas en la escuela 1. Era una cosa así, acá era como lugar de cita. Acá en la esquina donde está la reinaria del Hotel Crillón, que Sí. es la familia Perla. Sí. Y bueno, ahí se hacían kermeses con orquesta típica, qué sé yo, de esa época. Me acuerdo de una anécdota. Mirta, ¿te acordás de Chiquito Baradino? Que Chiquito. falleció. Divino. Era el primer alumno de mi madre, uno de los primeros alumnos. Y qué respeto que había a esa figura de la directora de una escuela. Que me acuerdo que mamá contaba que el día que cumplió 15 años él, que empezó a usar los pantalones largos, le pidió permiso a mi papá para en esa kermés sacarla a bailar el vals. Así que el respeto que tenían era una cuestión que ojalá se siga eso, Ojalá, ojalá, y creo que sí, porque de eso se trata este programa, ¿no? Rescatar esos valores, que no mueran, eso que tiene que ver con la raíz de nuestro lugar. Dejo como tarea pendiente, ¿por qué en enero? Bueno, hagamos una investigación, busquemos, queda sembrado ahí, porque recuerden que este enero, en esta temporada, vamos a estar festejando la primera escuela, la que estableció sus bases acá, con toda la historia, sus 80 años. Yo les agradezco inmensamente por este huequito, por el legado, porque a veces hablamos de lo que viene por delante, pero ya lo vemos
en el presente y sabemos que hay un futuro. Así que gracias a las dos Mirtas y gracias a Mariana. Déjame que investigue otra cosa. Bien. Ya que tengo una docente en ejercicio, me gustaría saber qué cantidad de establecimientos educacionales hay en Pinamar. Bien, bien. Bien, sí, Tarea sí, para el hogar. Primarias, secundarias, terciarias, universitarias, jardines de infantes. Es docente, ¿qué quieren que les diga? Además, una docente muy valorada, muy valorada. Mi madre la amaba, se amaban, se querían un montón. Bueno, Y como fue buena excelente. docente les dejó tarea también Tareita ahí, para ¿no? la casa. Tarea para el hogar, para la próxima edición me investigan. ¿Por qué enero? Y además, ¿cuántos establecimientos educativos? Que eso ya está todo en las páginas web, están todos. Así que a investigar. Y me encanta porque dejamos un legado y también tarea a la gente. Porque no sabemos cuándo lo va a ver al video. Claro. Lo pueden volver a ver quizás de acá a 50 años más y van a estar pensando, ¿por qué en enero la escuela? Y en ese momento de acá a 50 años, ¿cuántos establecimientos educativos tienen Pinamar? Es algo que dejamos también como legado. ¿Les parece? Bueno, sí. Perfecto. Nosotros nos encontramos en la próxima edición. Yo sigo en este álbum de recuerdos, recordando ¿Cuántos lugares? esta escuela número 1, Constancio C. Vigil. Hasta la próxima. Esa soy yo. Mira. Mi sangre lleva secretos en mi cuerpo y mi silencio conoce mi dolor. Mi alma guarda un misterio desde el origen de mis tiempos, latiendo en mi corazón. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy, y la verdad me abrazará, poniendo fin a este destierro que atravesó mi corazón. Un día sabré de dónde vengo, un día sabré quién soy.